Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 5:04 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Hoy es martes 15 de marzo del 2022 y Wanda Conde dice: hola, buenas tardes, hoy está Brenda. Y por supuesto Carmen Enit, no, hoy es martes y ahora Brenda va a estar los jueves porque los miércoles solamente tenemos un programa, lunes, miércoles y viernes, noticias con café a las 8 de la mañana. Pero no te preocupes, Wanda, que el jueves tenemos información y análisis desde el punto de vista de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. A esta hora yo quiero conversar con ustedes sobre la última página de la historia que va a tener Segundo Rodríguez Quiliquini en su paso por el recinto de ciencias médicas desde el 2017 al 2021. Al 2020-21 realmente. ¿Por qué? Porque Segundo Rodríguez Quiliquini, aquel que fuera rector del recinto de ciencias médicas, en el momento más crítico de la historia de la salud pública en Puerto Rico a través de la pandemia, pero sobre todo dejando la administración de ese recinto con serios problemas de acreditaciones cuando perdimos la acreditación del programa de neurología. Pues ahora hay un informe completo de la Middle State Association diciendo que en efecto el recinto no solamente tiene problemas con uno o varios programas, tiene problemas a nivel total como recinto porque trucaron, tienen problemas serios con la administración de los fondos. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también, como les dije, a las 5:30, vamos a conversar un poquito antes quizás con Nilda García, que preside la coalición del Corredor Ecológico del Noreste. Esta mañana traje la investigación relacionada a quiénes son las personas que han dominado en el Corredor Ecológico del Noreste esa utilización o mal utilización de la institucionalidad de la Oficina de Gerencia de Permisos con relación a los permisos para impactar las tierras del corredor ecológico que está protegida según la protección legal que se le dio a las tierras de ese sector. 3,000 cuerdas, nada más y nada menos. Pues vamos a hablar con Nilda de qué está pasando allí en materia de esas identificaciones que se han hecho con relación a esos contratistas. Y sobre todo, ¿qué piensa la comunidad sobre lo que puede ocurrir? Y parece que se insiste a través de toda la costa trabajar negativamente con los permisos y el redesarrollo de la costa de Puerto Rico. Neurocirugía, no fue neurología. Tienes toda la razón. Neurocirugía. Gracias, Wanda Conde. Y obviamente vamos a pasar por dos temas relacionados con la nueva era de Puerto Rico. El gobernador dijo ayer que esto era una nueva era.
Hoy dice el secretario del Departamento de Estado que lo mejor que va a pasar es que van a haber inversionistas llegando a Puerto Rico y va a provocar la inversión, el nuevo plan de ajuste. Lo que ha pasado hace 20 minutos es que Luma acaba de pedir un aumento de energía eléctrica de 4 centavos, del 4 centavos al kilovatio. Eso quiere decir aumento en la factura. Y obviamente vamos a traer el extremo de lo que pasó con los maestros y qué le contestó el secretario del Departamento de Educación a los maestros que se tiraron hoy a la calle a protestar en un por lo menos 50% de los maestros que no fueron al salón de clase. Gracias por estar todos por ahí. Ivonne de Los Ángeles, Rosa Banch desde el oeste borincano. Y dice, Caguas recicla la nueva perra, no entiendo. Ivonne de Los Ángeles, la diáspora puertorriqueña siempre presente, Yani Moreno está por ahí, Ilka Hernández, yo me imagino que Ivonne Padua también está o nos escucha porque ella como que le dieron un regaño Facebook se pasa regañando a uno, como le molesta a uno que los demás, que la gente regañe a uno. Y así como hacía Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, ahora también Facebook te pasa regañando, la policía de Facebook, como le dicen. El programa de neurocirugía, gracias Rafael Avilés, tiene neurología, tienen razón. Lo han hecho para privatizar la educación. Eso es interesante y quizás yo quiero empezar hablando de educación y vamos a seguir hablando de educación con relación a ciencias médicas por el asunto de los maestros. Gipero Vega dice, buenas tardes, humildes hermanos y hermanas. Mariel Gorbea Berrocal también está por ahí. Yo quiero entrar en lo que le acaba de decir el secretario, o por lo menos fue la reacción del secretario cuando le dijo a la prensa que habían faltado, dicen ellos, sobre el 45% de los maestros. A mí no me cuadra porque si hay 20,000 maestros y faltaron 10,000, me parece que es 50%. Y las fuentes mías del departamento me dicen que faltaron sobre 70% de los maestros. Pero ellos alegan que fue el 55% al salón de clase. Y el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, le contesta o le dice a los maestros que se tiraron a la calle hoy, vimos las imágenes esta mañana, tenemos imágenes ahora de lo que pasó en la demostración esta mañana, siguen insistiendo en el retiro digno, lo que es lógico cuando a usted le dicen que le van a quitar hasta un 80% de la pensión que podría tener ahora. Egui Aguilar dice, la sucesoral dice que dio cátedra. Miguel Ángel Díaz Pagán, a mí me han regañado 3 veces, dice Mariel Gorbea Berrocal, me imagino que estás hablando de Facebook. Y yo me pregunto, cuando el secretario dice esto, ¿de qué realidad él está hablando? Reconocemos la justa lucha del magisterio, pero los instamos a llevarla desde el salón de clases. Nuestros estudiantes nos necesitan en las escuelas para atender el rezago académico y lograr los avances iniciados tras el regreso en la modalidad presencial en los planteles. Es una declaración escrita. Interesante, parece que el secretario también pasó por encima a Bonitas Radio, no nos enviaron esas declaraciones. Yo me cuestiono a quién le está hablando el secretario cuando él tiene una matrícula de sobre 20,000 maestros que en efecto le han dicho desde el día 1 que él se sentó ahí a tratar de ser secretario designado que la lucha y el poder del magisterio por primera vez en muchos años está en la calle, que han establecido un lema que dice la clase de dignidad la damos en la calle, que han insistido en que sus derechos los van a defender donde quiera, porque el problema principal de los maestros no es ya las condiciones a que siempre los ha mantenido el gobierno de Puerto Rico, se llame como se llame, unas veces mejor y otras veces peor. Es que le quieren eliminar la posibilidad
de jubilarse con 55 años y una pensión de hasta 75%. Y el plan de ajuste, que en efecto entró en vigor a las 12:01 de la madrugada de hoy, en efecto así lo establece. Y eso ellos han dicho que lo van a pelear donde sea. Están en el tribunal y la calle es otra posibilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los elementos y las reorganizaciones de lucha? Lo sabremos cuando los maestros, como dicen en country, den el cue de que van para la calle o van a hacer una expresión o van a hacer otra. Por el momento, hoy volvieron a expresarse y ahí están los maestros. Y el secretario del departamento lo único que les puede decir, sin entender, o por lo menos alguien le dijo que eso era lo que tenía que decir desde la secretaría del departamento, que las reivindicaciones de los y las trabajadoras en el plano de los derechos humanos y lo que hacen con los maestros y a lo que los han confinado y a lo que lo quiere confinar la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Pedro Pierluisi, definitivamente es una violación de derechos humanos. Nadie vive, como decía uno de nuestros internautas esta mañana, con $295 de una pensión. A saber lo que puede ahorrar en un plan de retiro privado o individual, porque el problema de eso es que si a usted el salario es malo, no tiene dinero para ahorrar. Imagínese cuando la pensión sea exclusivamente eso. Y yo me pregunto si el secretario entiende y conoce la historia de la lucha, de las diferentes reivindicaciones sociales que no se dan en el escritorio ni en el salón de clases de 8 a 5. Claro, eso es para aquellas personas que están en la posición como están los maestros y las maestras, totalmente indefendibles desde el punto de vista de la institución primaria que debería ser el gobierno de Puerto Rico que los proteja. Siempre digo desde Ponce, pero estoy en Arizona, dice Yolanda Báez. Saludos, Yolanda. Pasando unos días con mi hijo en su casa, al tanto de lo que pasa en mi amado país, que como él no hay dos. Gracias, Yolanda Báez, por eso, y así es. Gracias a ti, Eneida Soto, siempre por estar por ahí. El secretario de Educación, dice Ilka, se debe poner las pilas o alguno de los ayudantes verificar las escuelas. En Yauco hay un salón de clases que lo que da es vergüenza. Parece una covacha donde tiran todo y ahí están dando clases. Esta noticia la puso. Sí, no es es un salón de clases, más bien en un salón de destreza. En medio de una cancha, en una cancha de una escuela donde atienden a los estudiantes de educación especial. En efecto, así es. Mi tocaya, dice Wanda, está activa en las redes. Ahora mismo está en Telenoticias. No me diga. Interesante. ¿Y por qué estar activa en las redes? ¿De qué será lo que está hablando? ¿A un año de qué? Debe ser que la están entrevistando porque hoy fue el día en que ella nos encerró a todos. Y tienen razón, lo hizo bien. Pero qué interesante que la gobernadora sucesoral esté en la calle con las escoltas que le paga la chequera del pueblo de Puerto Rico, hablando de lo bien que lo hizo hace 2 años. Interesante. Estos horarios nuevos me tienen confundida, pero los veo grabados. Muy bien, decidido, Bone. No te confundas. Martes y jueves, 11 y 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana. Y martes, ya lo dije, a las 5 de la tarde, que Palo es noticia, no se confundan. ¿Pero por qué? Eso con relación al asunto del Departamento de Educación. Claro, lo hizo bien Denis Debord, yo estoy clarísima. Pero qué interesante que esté en un media tour. Puede ser que se lo hayan pedido los periodistas. Claro, los medios de comunicación para hablar de esos 2 años en que se cumplen hoy precisamente, que nos encerraron. Con escoltas no gastan gasolina, dice Edith Martínez Centeno. Así es. Buenas tardes a todos, Iraida Molina. El secretario vendrá con el cuento de seguir extendiendo el semestre. Juan Carlos, yo estoy segura que a eso viene, definitivamente. Y del tema del Departamento de Educación nos vamos al tema de el recinto de ciencias médicas.
Miren, nosotros hemos hablado aquí, y qué bueno que esta información sale en momentos en que hoy se cumplen los 2 años que en efecto la gobernadora sucesoral tomó una buena decisión, y yo creo y estoy de acuerdo con que así fue, de encerrar a todo el mundo por el problema de la pandemia, que en aquel momento, si hoy la información es un poco más, tampoco es como que tenemos y los gobiernos tienen todas las capacidades para manejar un virus que sabemos el nivel de nuevo, más que nuevo, el nivel de cambiante que es la realidad del COVID-19. A esos 2 años, la gobernadora sucesoral entonces nombró a un equipo asesor médico, un grupo que yo le llamo el grupo asesor científico, que lo dirigía Segundo Rodríguez Quiliquini. Y Segundo Rodríguez Quiliquini era en aquel momento el rector del recinto de ciencias médicas, iba a decir secretario del Departamento de Salud, no. En aquel momento era Segundo Rodríguez Quiliquini, el rector del recinto de ciencias médicas, y su amigo Rafael Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de Salud, lo llevó a la fortaleza como todo buen PNP y le dijo a la gobernadora: este es el equipo asesor que necesitamos. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo dije siempre en aquel momento, que el mejor equipo que podía tener en términos de asesoría científica, desde el inicio y hasta el final, cualquier gobierno de Puerto Rico relacionado a la pandemia, son los trabajadores y las trabajadoras, los científicos y las científicas del recinto de ciencias médicas. El problema es que la política partidista se atravesó alrededor del problema de la pandemia, y en ese grupo asesor científico había gente que no se dejaba y otra gente que participaba muy bien desde el punto de vista político partidista para atender la emergencia que fue la pandemia. Nosotros no sabíamos en aquel momento. Habían algunos comentarios precisamente por el comportamiento que tenía Rafael Rodríguez Mercado y que había tenido siempre desde el 2017, que fue nombrado por Ricardo Rosselló Nevares, que había tenido siempre alrededor del Departamento de Salud y de la crisis climatológica más grande que tuvo el país, que fue el impacto del huracán María. Rafael Rodríguez Mercado era ese buen miembro del Partido Nuevo Progresista, amigo personal de Pedro Rosselló González, quien lo colocó en la rectoría. Retiro eso. Luis Fortuño lo colocó en la rectoría del recinto de ciencias médicas con su amigo Segundo Rodríguez Quiliquini al mando de uno de los programas de ese recinto, y seguía siendo ese buen PNP que mucho dinero le ha dejado al Partido Nuevo Progresista republicano. Ese buen PNP que incluso llevó a Ricardo Rosselló Nevares y trató de colarlo por todas las filas para que tuviera una posición de catedrático en el recinto de ciencias médicas. Estos contextos son importantes para ir a la naturaleza de esa decisión, informe, esa recomendación que ha dado la Middle State Association hoy en relación a la acreditación en peligro de el recinto de ciencias médicas. Cuando esto ocurre hace 2 años, la gobernadora de Puerto Rico, entonces la gobernadora sucesoral, pone a este grupo científico a tener exposición pública en medio de la pandemia, y era lo más importante en términos de comunicación. Se le trancó el bolo cuando no solamente Segundo Rodríguez Quiliquini se puso potrón con la prensa de Puerto Rico y quisieron hacer todo un espectáculo mediático para traer la información que se discutía en ese grupo, que era importante para el país porque estábamos iniciando la pandemia.
es que Segundo Rodríguez Quilicini no aguantó presión y en la segunda conferencia de prensa, en medio de los programas que hacían en WIPR, se puso potrón con los periodistas y se acabaron las conferencias de prensa del grupo asesor científico. Y Segundo Rodríguez Quilicini seguía en el recinto de ciencias médicas y a la vez estaba de agente de compra de las famosas pruebas rápidas. Y nunca lo han querido investigar. El Departamento de Justicia nunca ha investigado eso. Pero Segundo Rodríguez Quilicini y también el que fuera subdirector de ese grupo se vieron involucrados y tuvieron que ir a vistas públicas con relación a la famosa orden de compra que le iba a tumbar a la chequera del pueblo 19 millones de dólares. Y si no es por una oficial de un banco comercial que tenía la cuenta del Departamento de Hacienda, le tumban los chavos. Una corporación de construcción. Ahí está Robert Rodríguez y está el que tiene más problemas hoy, que no es el dueño de la corporación, sino el abogado, aquel que fue director de la división de lanchas y la administración marítima del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hoy nosotros volvemos a hablar del problema de acreditación de la UPR, del recinto de ciencias médicas, que fue un escándalo cuando se dio a conocer la noticia que se perdía y se perdió la acreditación del programa de neurocirugía. El programa quizás más importante del recinto de ciencias médicas, porque atendía en el Centro Médico de Río Piedras todas las emergencias, y fueron muchas, incluido personalidades de la vida pública y política como el exalcalde, el fenecido, porque murió estando en la alcaldía de Ponce, Rafael Churumba Cordero. Nosotros hemos entrevistado aquí por lo menos 4 o 5 personas, entre ellas la representante sindical de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios en el Recinto de Ciencias Médicas, Lida Horta, que nos había advertido que esto venía para el recinto. Y lo habíamos traído con diferentes fuentes de información e investigaciones, porque lo que empezó con el programa de neurocirugía seguía a través de todos los programas del Recinto de Ciencias Médicas. Hoy, esa organización que es la que rige las acreditaciones de las instituciones de educación superior, dijo que la institución se mantiene acreditada mientras esté en advertencia, pero la advertencia es directa y está directamente relacionada con el manejo de los fondos, en ese recinto. La reunión de la Middle State fue el pasado 10 de marzo y determinaron que no habían presentado suficiente evidencia para cumplir con el estándar 6 de planificación, recursos y mejoramiento institucional, así como el requisito de afiliación número 11, que obliga a las instituciones académicas a documentar sus recursos financieros, explicar la fuente de financiamiento y los planes para el desarrollo fiscal. Tienen que demostrar al 1 de septiembre un manejo fiscal responsable y debe tener un presupuesto para el año fiscal corriente y debe completar anualmente auditorías financieras externas. Le dieron hasta el 1 de septiembre. ¿Y por qué yo digo que esta es una obra de Segundo Rodríguez Quilicini? Porque cuando Segundo Rodríguez Quilicini llegó a dirigir el recinto de ciencias médicas, gracias a Rafael Mercado y a los buenos PNP del partido que ganaron en el 2016, Segundo Rodríguez Quilicini puso a diferentes personas en los puestos de poder, todos del Partido Nuevo Progresista, estuvieran o no estuvieran dentro del recinto de Río Piedras.
Esas imágenes con Ricardo Rosselló Nevares y Jorge Haddock, y en ese caso el de Seguridad Pública Pesquera, son tan valiosas porque nos ubican en tiempo y espacio de quién es quién. En el decanato de administración del recinto de ciencias médicas, no de un programa, del recinto de ciencias médicas, Segundo Rodríguez Quiliquini le pagó el favor a algún político para nombrar allí nada más y nada menos que al que entonces tenía toda la intención de correr como candidato a la alcaldía de San Juan por la facción de Jorge Santini, que había perdido 2 administraciones, 2 cuatrienios, por los 2 cuatrienios atrás, y ya llevaba 2 cuatrienios en la administración de San Juan, Carmen Yulín Cruz. ¿Qué sabe Palomo de administración de programas de educación a nivel superior y de proyectos académicos científicos de salud? Nada. Pero lo llevaron allí porque era la persona leal del partido. Que lo menos que me dicen es que no podía atender las reuniones de la Middle State porque no sabe inglés. Y esta era la persona que dirigía el proyecto de administración de todo el recinto, donde están todos los planes de trabajo, desarrollo, capacitación de profesores y estudiantes, etcétera, etcétera, manejo de fondos, debajo del decanato de administración. ¿Y quién lo dirigía? Un buen PNP. Y por eso es que esta información nos pone a nosotros hoy a establecer que esta será también una hoja, una inclusión más en la hoja de servicio de Segundo Rodríguez Quiliquini como rector del recinto de ciencias médicas. En Puerto Rico hay hoy por lo menos 2 escuelas, 3 escuelas especializadas en asuntos de salud. Ponce, que es más reciente, Bayamón y Caguas, Universidad Central en Bayamón y Caguas, que es la San Juan Bautista. Yo me pregunto, ¿es que en efecto la suspicacia que tienen ustedes, lo que procuraban los administradores del Partido Nuevo Progresista en el recinto de ciencias médicas, era destruir el recinto para que entonces se colocara la privatización, como ya lo lograron con el sistema de salud pública, como el proyecto más urgente para los servicios educativos de salud? ¿Cuánto le va a costar a un estudiante de clase pobre estudiar medicina en Puerto Rico? Porque los precios de la Universidad de Puerto Rico no son los costos, no quiero hablar de precios, los costos de la educación pública no son los costos de las empresas privadas que se dedican a la educación. ¿Es eso lo que buscaban? ¿Fue eso lo que buscaron? Y por eso destruyeron el recinto de ciencias médicas, que hasta el momento es a través de todos sus programas, y ahora nos dicen que es a través de todo el recinto, que el problema de acreditación es general. Ese es el estado de situación del recinto de ciencias médicas. Medicina no es para los pobres. No entiendo lo que quieres decir, Heli Joel. Yadi Carraquillo, Carmen, pero ¿de qué vale que hagan un magnífico plan cuando tienen tan ineptos administradores? Hay que poner gente competente. Claro. Yo estoy diciendo que no es el plan y después los administradores. Son los administradores que son los que se supone que hagan el plan. El problema es que la política partidista destruyó la Universidad de Puerto Rico, o está en vías de destruirla en su totalidad. Hay que ver ahora qué van a hacer.
¿Qué va a hacer Pedro Pierluisi? ¿Qué va a hacer la rectora Ilka Ríos? Que también es de ese grupo, no nos engañemos. También es una administradora del Partido Nuevo Progresista, que estuvo cuando Rafael Rodríguez Mercado y ha estado en tantas instancias, cuando obviamente está el Partido Nuevo Progresista. Nunca fue wannabe, dice Neida Soto. Por supuesto, busca donantes y personas en esas escuelas o juntas directivas. Quizás ahí probablemente está la respuesta. Carmen, ya leí a Yadi Carrasquillo. Y yo creo que era importante, antes de ir a la entrevista que queremos hacer ahora con Nilda García, tocar el tema del recinto de ciencias médicas, porque me parece que prohibido olvidar el rostro de Segundo Rodríguez Quiliquini como el que quiso y estuvo a punto, yo espero que la salven de aquí a septiembre, que lo salven, estuvo a punto de enterrar el recinto de ciencias médicas, aunque todavía está por verse. ¿En serio que un médico no sepa inglés? ¿Cómo se graduó? No, Edith, no estamos hablando de un médico. Manuel Palomo Colón no es médico, es un administrador del Partido Nuevo Progresista que lo llevaron al recinto de ciencias médicas. Segundo Rodríguez Quiliquinito, él segura que sabe inglés, porque además es un oncólogo reconocido. El problema de Segundo Rodríguez Quiliquini no es que, no sea, que sea un mal médico, aparentemente es excelente. Es lo que fue para el recinto de ciencias médicas, porque fue primero PNP y después médico de un centro docente como el recinto de ciencias médicas, el más importante desde el punto de vista de la ciencia en la Universidad de Puerto Rico. Se supone que el gobierno le dé al pueblo estudios y servicios médicos. Yolanda Báez hace rato que dejó de ser un servicio porque el Partido Nuevo Progresista lo destruyó. El modelo de educación de salud pública y el sistema de salud pública. Vayamos entonces a la llamada con... le voy a dar a ustedes un poco de contexto para ir a la llamada con Nilda García. ¿Y por qué queremos hablar con Nilda García? Exclusivamente porque Nilda García es presidenta en este momento del proyecto del Corredor Ecológico del Noreste, donde todo el mundo es voluntario. Y es importante que digamos eso. Todo el mundo es voluntario. Y lo que nosotros estuvimos hablando relacionado con el proyecto del Corredor Ecológico del Noreste y el alquiler de un predio como parte de los esfuerzos de la producción Fantasy Island para utilizarlo y colocar allí equipo de la producción, porque van a grabar en Puerto Rico y le dieron un permiso, OCPE le dio un permiso para grabar, para utilizar ese predio a Colonial Parking, que es el dueño de esos terrenos que están enclavados en el Corredor Ecológico del Noreste, que tiene protección. Y la coalición denunció, es interesante porque yo pensaba que sí, pero una de las cosas que me dijo hoy una persona con quien hablé, que ningún medio tradicional en su origen le hizo caso a esta denuncia que hizo el Corredor Ecológico del Noreste como organización. Yo entiendo que lo vi en algún momento en una publicación digital de uno de esos medios tradicionales, pero lo que me planteaban era que nadie lo hizo desde el punto de vista de su publicación original, papel o televisión y radio. Nosotros aquí hablamos de este asunto desde el día 1. Y antes de ir a eso, quiero establecer, porque lo pregunté y ahora fue que me contestaron. Les dije que Palomo fue el decano de administración bajo Segundo Rodríguez Quiliquini. La nueva rectora de
el recinto designada, bueno, la confirmó la Junta, Ilka Ríos, despidió a Palomo. Es interina todavía porque no ha pasado el proceso de consulta y tienen razón. Y hasta el momento hay una interina. No, hay un interino, Carlos Ortiz. Todavía la persona que me habla bajo condición de anonimato me dice que todavía en este momento en que tienen el problema como está, el recinto está al garete. Así que hay que ver si quién fue peor, si Palomo, si la intermedia o este que ahora está. Tenemos la llamada con Nilda García. No tengo comunicación. Ok, perfecto, pues me dan el cue. Les decía que yo quiero hablar, ¿por qué yo quiero hablar con Nilda García? Porque quizás uno de los temas más importantes en estos días, cuando sabemos que OCPE está dando permisos a diestra y siniestra, es la capacidad que tienen las diferentes comunidades de movilizarse y denunciar. Ayer hablábamos de la denuncia que hicieron los pescadores en el caso de las picúas. Allí, desde ayer sí, en efecto, por la mañana. Por la tarde ya estaban removiendo los famosos portones que limitaban el acceso a la playa. Eso es parte de lo que hacen las comunidades. Denuncian y entonces hay o no hay consecuencias en diferentes foros. Y yo quiero hablar con Nilda García de sobre todo el contexto y el trasfondo que tiene Colonial Parking allí en el corredor ecológico del noreste, y me pongo los audífonos e inmediatamente hablamos con Nilda, porque una de las cosas que ellos denunciaron es precisamente que ha habido en muchas ocasiones otros señalamientos a través de la historia y que Colonial Parking, pero sobre todo la institución que se supone que vele por la protección, que estamos hablando de OCPE y las diferentes agencias, entre ellas el Departamento de Recursos Naturales, no pasa nada. Y yo quiero que Nilda nos hable de esas instancias en que ha sido así. Buenas tardes, Nilda García, y bienvenida a Bonita Radio. Saludos, gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos dan. Nilda, el asunto de Colonial Parking tiene un trasfondo que lo hemos traído acá, pero yo he querido entrevistarla porque yo sé que ustedes han tenido otras experiencias con Colonial Parking, que es la dueña de esa corporación, y los hermanos Cabral son los dueños de ese predio de terreno que específicamente, y llama la atención como el permiso para esta instancia en febrero del 2022, habla de que se utiliza para estacionamiento cuando no hay estacionamiento disponible en el área del Hotel Conquistador. Anteriormente, ¿qué experiencia ustedes habían tenido con este contratista del gobierno de Puerto Rico? Sí, pues por lo menos que tenemos constancia nosotros en el año 2012, que fue cuando tenemos constancia de esa primera situación grave que hubo. Lo primero fue que logró obtener permiso para uso solamente dentro de ese terreno, pero fue un permiso fraudulento donde sometió información falsa. En ese sentido, pues también que ha sido el denominador común en todas las veces que ha cometido, ha sido para extracción de tierra, remoción, corte de árboles, etcétera. Básicamente es lo mismo porque le está prácticamente dándole el mismo uso, ¿verdad? Que es para estacionamiento. En ocasiones anteriores fue multado precisamente la primera ocasión por el hecho de haber mentido cuando estaba sacando los permisos. En otra ocasión, en el 2015, que también hubo remoción de terreno, piedras, etcétera, se afectó la quebrada Aguas Prietas, y entonces ahí se le otorgó una multa porque la violación fue que
hizo lo que no se supone que hiciera cuando ellos le otorgan permiso, uso de maquinaria, etcétera, etcétera. Pero aquí el asunto es lo más grave, que ni siquiera sabemos si esas multas fueron pagadas, porque tenemos multas en el año 2012, 2013, 2014, 2015, que se acumularon hasta un máximo de $150 aproximadamente, el cual ahora mismo la persona que siempre es quien porque usted sabe, como bien usted comenzó diciendo, todo este trabajo que nosotros hacemos es un trabajo voluntario. Y las personas que nos colaboran en esto también es un trabajo voluntario, que nos hacen el favor de buscar todo este tipo de información, etcétera. No, hasta el momento no tenemos constancia de si esa multa se pagó. Así que imagínese usted un permiso otorgado nuevamente, en este caso para utilizarlo como estacionamiento para la filmación. Yo no sé, la comunicación de la misma agencia, o sea, cómo no indagan, no investigan a quién es que se le está otorgando permiso, aunque hago la aclaración que al ser una reserva natural, no se supone que se otorgara permisos. Claro. Para lo que se estaba solicitando, que era un estacionamiento. Y yo tengo entendido, Nilda, que ese permiso, porque tenemos el permiso incluso, tiene específicamente la información de que es una reserva natural. O sea, sí. Llegó a la agencia y nadie verificó que en efecto era una reserva natural, o sencillamente, y eso pues no es para, ¿verdad?, necesariamente que usted me lo conteste, porque estamos acá tratando de entender cómo es que la agencia emite un permiso cuando hay en efecto una protección jurídica. Sí, no, y el menosprecio, digo, esto es acá entre nosotros, como uno dice, porque cuando al secretario auxiliar, yo leí en prensa que se le cuestionó, él mencionó que era un área impactada, pero un área impactada por las mismas personas, que año tras año impactan, no permite que se recupere esa zona, que hay un bosque joven que necesita, ha intentado recuperarse, y para mí eso fue como con un menosprecio total, porque eso es es una reserva natural que tiene muchísimas leyes que la protege, y decir, pero es que eso estuvo impactado, como que eso es una contestación, me impresionó, ¿verdad?, para el alto cargo que ocupa, y segundo, pues el hecho de que no investigan, no hubo una investigación de las violaciones anteriores de esta empresa, quiénes son esta empresa, para entonces otorgarle nuevamente el permiso. Y dicho sea de paso, muchos residentes que nos conocen, porque nosotros somos de la comunidad, que en muchas ocasiones se estacionan, incluso sin tener los permisos. Cuando el hotel tiene una actividad grande, convenciones, etcétera, pues mira, donde mandan a los empleados es estacionarse en ese predio. Así que es decir que ahí no hay pues ningún respeto, más mínimo, para la reserva natural, lamentablemente. Mire, yo quiero, bueno, te voy a hacer la pregunta y quizás al final lo puedo decir. Le voy a pedir entonces más tarde a nuestra directora técnica que nos vuelva a traer la imagen del permiso. Nilda, ¿cuál es la posición de la comunidad, las personas que viven y disfrutan de las diferentes áreas que ustedes han desarrollado desde el punto de vista sostenible ambientalmente en el corredor ecológico del noreste? ¿La gente tiene interés de seguir luchando porque se preserve esas 3,000 cuerdas de terreno? Claro que sí. De hecho, quienes nos enviaron a nosotros todas esas fotos fueron residentes de la zona, que aparentemente viven más hacia arriba. Claro. Otras denuncias anteriores, como la que le estoy comentando, cuando lo utilizan, cuando hay convenciones en el hotel, son la misma comunidad, porque la coalición está formada por diversos grupos, incluyendo los grupos de pescadores de Luquillo, que son personas que necesitan, que viven, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza, según las leyes establecidas, ¿verdad?, para lo que es la pesca, etcétera. Personas que además el corredor es un área recreativa, no solamente es un área, ¿verdad?, que nosotros como coalición ayudamos en el comanejo de la reserva y la preservación, pero es un área recreativa y es un área bien importante de surfing,
y es un área bien importante pues para el anidaje de tinglar. Ahora mismo, gracias a los voluntarios, nosotros tenemos un programa de voluntariado que se llama Los Tortugueros del CEN, que gracias a esos voluntarios ya llevamos varios años que todos los días en las temporadas altas podemos hacer patrullaje, porque si no fuera por los voluntarios, la cantidad de empleados que hay de recursos naturales no dan abasto para que se pudieran hacer esos patrullajes para los nidos de tinglares, y gracias a esas personas que son todas de la comunidad y algunos que viven temporalmente. Usted sabe que aquí en el área de Luquillo hay personas que tienen residencias temporeras por épocas y eso. Sí. Y gracias a ellos es que todos estos programas se han podido llevar a cabo y gracias a ellos tenemos estadísticas. Y sé que ellos, pues siempre que hay alguna situación como esta, ellos nos contactan inmediatamente porque sabe que nosotros vamos a seguir denunciando, porque esto fue una reserva por la cual se luchó más de 30 años. Esa es la historia que yo quiero que tú nos hagas brevemente, porque a mí me llama la atención cómo Rosalind Sánchez se atrevió a decir que ella no sabía, ni la gente de la producción sabía que estaban pidiendo un permiso, o sea, no ellos lo pidieron, que estaban contratando a Colonial Parking, que tenían a su vez un permiso para esa área. ¿Tú le puedes decir a nuestro público cómo fue esa lucha de 30 años para llegar a proteger el corredor ecológico del noreste? Pues fue una lucha bien cuesta arriba, porque precisamente teníamos que luchar en contra de los grandes intereses que nosotros sabemos aquí que lamentablemente muchas veces son donantes de los partidos en turno. Y eso, el mayor obstáculo pues fue ese, el hecho de que eran donantes de los partidos de turno, no nos atendían, nosotros íbamos a la legislatura, al Senado, hacíamos manifestaciones, ¿verdad? Fue una lucha muy buena porque fue una lucha pacífica donde, como le mencioné, había pescadores, estaban todos los sectores de la comunidad, los surfers, los que utilizamos la playa, como yo por ejemplo, había maestros, había estudiantes aquí, todos éramos el corredor ecológico del noreste, porque esto fue una tarea bien fuerte donde tuvimos que ir a todas las escuelas del área, se educaba a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas, y fue un apoyo bien grande. Lamentablemente, pues en una ocasión, cuando estuvo Aníbal Acevedo Vilá como gobernador, él hizo la reserva, pero no la hizo por ley, la hizo como orden ejecutiva, como orden, porque usted sabe que en ese momento estaban dos partidos, ¿verdad? Que él estaba como gobernador, pero la mayoría era del PNP. En la legislatura. Y en ese caso no salió como ley. Cuando Fortuño llega al poder, pues él derogó la ley. Así fue. De la reserva natural. Y ahí comenzó nuevamente nuestra lucha. Eso fue visitando, tocando puertas en el Capitolio, visitando las escuelas. Hicimos el Festival del Tinglar, ¿verdad? Que es un festival educativo. Y no fue hasta el año 2013 que finalmente se logró. Pero fueron muchas noches de llanto, podemos decir de esfuerzo. Las personas, muchas murieron. De los primeros que empezaron la lucha, que eran pescadores, ni siquiera vieron que eso mire, se lo estoy diciendo y se me paran los pelos de verdad, porque fue una lucha bien, bien fuerte, donde algunos ni siquiera pudieron alegrarse y celebrar con nosotros cuando se dio eso. Y entonces ahora echar como que tirar por la borda algo que costó tanta lucha y simplemente decir, ay, eso está impactado, mira, no. O sea, ahí vemos el menosprecio. En el caso de Rosalind Sánchez, déjeme decirle, como actriz, pues yo la admiro mucho, etcétera, pero esperaba como un tipo de disculpa más sencilla, dado el hecho de que ella también pertenece a causas que son muy buenas, y siempre es la cara de varias causas y la vemos en la televisión, como que simplemente, pues mira, de verdad lo lamentamos, etcétera, pero no justificar, nada se justifica. Si está impactado, si eran unos arbustos, incluso en un tuit ella escribió que eran malezas y pastos. Sí. Mira, perdóname, era un bosque que se estaba impactando. Claro. Y en ese sentido, pues, me da mucha pena, y sobre todo este secretario auxiliar,
Gabriel Hernández, pues el menosprecio que tiene, porque lo vemos alrededor de la isla, todos los permisos que se están otorgando en áreas que deberían ser protegidas. Nilda, yo agradezco mucho tu intervención en Bonita Radio y te dejo saber que tienes mi teléfono, que lo que ustedes entiendan que es importante para compartir, Bonita Radio está con ustedes y con toda la gestión que están haciendo para difundirla lo más que se pueda, porque sabemos, reconocemos la lucha de ustedes porque la hemos cubierto desde allá. No desde los años 70, porque soy un poquito menor, pero sí, a partir del 1983 siempre estuve bien presente que estaban luchando ustedes por lo que estaban luchando y que se logró en efecto en el 2013. Gracias y seguiremos comunicándonos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Okay. Bueno, yo quiero empezar por lo que dice el permiso. Le voy a pedir a nuestra directora técnica que vuelva a traer la imagen del permiso, que establece unas siglas que son súper importantes, que necesariamente, aunque lo dije, no lo traje en términos del documento y me parece que es otra vez más evidencia. Yo no sé si llamarlo negligencia o llamar en efecto, es el próximo, este es el permiso único. Yo quiero ir al documento que llama la atención el segundo documento que no tiene ninguna imagen del gobierno de Puerto Rico, el memorando. Porque ahí está bien claro de lo que estamos hablando cuando hablamos de un permiso de una información que se presenta ante una agencia pública. Y es el primer documento, este es el segundo, este es el memorial explicativo para el uso temporero. Es exclusivamente el primer documento que colocaste cuando estábamos hablando con Nilda, que también está, creo que está subrayado, pero si no está subrayado, tiene unas siglas que dice RECEN, porque eso es lo que establece que esa zona es protegida. Reserva natural. Si esa información se la dio el contratista, Colonial Parking, el dueño de los terrenos, a OCPE, OCPE sabía que estaba emitiendo un permiso en una zona protegida. Y si Gabriel Hernández Rodríguez está diciendo que esto ocurre porque está impactado y que ellos lo hacen porque está impactado, realmente, mire, admisión de parte, relevo de prueba. Gabriel Hernández violó la ley a sabiendas de que la estaba violando. Porque ese permiso se emitió sobre la base de un terreno que es una reserva natural protegida. Y asimismo lo trae el contratista. Es decir, qué interesante que esté Gabriel Hernández quizás menos protegido que los propios contratistas, porque el contratista le dijo la verdad. El que le dio el permiso fue OCPE, el que tenía que negarle el permiso fue OCPE. Específicamente, las condiciones que se violentan: uso para estacionamiento de un predio de terreno en la Reserva Natural Corredor Ecológico. RNCEN, el contratista cuando fue a emitir a pedir el permiso, dijo RNCEN. Si incluyó esa sigla, OCPE sabía que estaba emitiendo un permiso a pesar de que la actividad se iba a dar en una zona protegida. Gente, en efecto, admisión de parte, relevo de prueba. El que tiene que dar muchas explicaciones aquí es el ejecutivo del 32%, porque esas son sus agencias. Manuel Sidre, secretario de Desarrollo Económico. ¿Quién contesta? Nadie contesta nada. Y ahora yo me voy. Recordemos que hoy tuvimos diferentes
informaciones importantes desde el periodismo, análisis, información. Yo creo que ahí está dirimida la controversia y ahora quienes tienen que contestarle al país, ¿por qué no se protegen? ¿Por qué no se protegen los bienes de dominio público? Fíjense cómo en efecto estamos hablando quién retiró la protección de la orden ejecutiva. Luis Fortuño. ¿Para qué? Y ahora sí, antes de terminar, quiero que vayamos al mapa de los proyectos que se iban a desarrollar bajo la administración de Luis Fortuño, que si no llega a perder, en el 2013 ya iban a poner primeras piedras para que se dieran estos proyectos hoteleros. Un resort llamado San Miguel, Centro Comercial Playa Azul. Recordemos que esto empieza en Luquillo y termina en Fajardo. Dos Mares Resort, Paradise Found Villas, Seven Seas Resort y otros proyectos. Esto era lo que iba a hacer Luis Fortuño desde que llegó a la fortaleza en el 2009 y eliminó la protección del corredor ecológico del noreste. La convirtieron en ley en el 2013 y ya ustedes ven lo que hace el ejecutivo del 32% en el 2022 y lo que pretendía hacer Ricardo Rosselló Nevares en el 2017 como gobernador. Menos mal que renunció en el 2019 porque si no a saber con lo que nos íbamos a encontrar hoy. Nos vamos. Dice José Pepe, Roselyn tardó 48 horas en reaccionar. Parece que solicitó opinión legal. Y quien le dijo lo que hacer, la asesoró bastante mal, porque yo creo que, como dice Nilda, esperábamos un poquito más de ella en términos de esa contestación. Importante, alguien preguntaba a José Dil sobre quiénes eran los dueños de los terrenos. José Dil, te voy a referir al programa de esta mañana, lo discutimos con pelos y señales. Los hermanos Cabral Veras, Miguel Cabral Veras es el que pide el permiso por Colonial Parking y estamos hablando de una familia totalmente comprometida con el Partido Nuevo Progresista y que también le daba dinero al Partido Popular. Hasta los otros días, hasta Alejandro García Padilla. Ahí están los hermanos Cabral. Y son los dueños de ese terreno y son los que han cometido todas las violaciones que nos habla Nilda, que llegan hasta $150,000 en multa y nadie sabe si alguien las cobró. Porque es posible que se las dieron y jamás las pagaron. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Que descansen, buen provecho. Y mañana será otro día de más información y análisis. Tengo una secuela de esta investigación que realmente no sé si la voy a poder completar esta noche. Si no, saben que el jueves seguro a las 11 de la mañana la tienen porque está bien interesante. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Éxito.